Nuestra siguiente lección es: vive según el Espíritu. Romanos capítulo 8, verso 8 y 9. Señor, agradecemos que nos has dado la oportunidad de estar aquí y nos ponemos en tus manos. Pedimos iluminación de tu Espíritu Santo, guía y que cumplas tus propósitos en nosotros, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Romanos capítulo 8, verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué significa la carne? Pues está hablando figuradamente, pues no se está refiriendo literalmente a que la carne fuera un bistec, ¿verdad que no? No. Sino que se refiere a la tendencia de la naturaleza humana. Tendencia de la naturaleza humana. Pues la definición de carne en el griego significa naturaleza humana con sus debilidades. Y habla de las debilidades físicas, moralmente y a las pasiones. Romanos capítulo 8, verso 8, porque los que viven según su naturaleza humana no pueden agradar a Dios. En otra versión parafraseada dice, los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. Así es que la pregunta es, ¿nosotros nacimos con la mentalidad humana? Bueno, estoy hablando de nuestros primeros padres. Nosotros sí nacimos con la mentalidad humana, ¿sí? Pero nuestros primeros padres, Adán y Eva, no nacieron con la mentalidad humana, ¿sí? O sea, ellos estaban en un estado de perfección. Ellos reflejaban el carácter de Dios. Ellos experimentaban la seguridad, la plenitud, la confianza. Ellos estaban plenos. Así es que ellos adquirieron la mentalidad humana. Y nosotros nacimos con la mentalidad humana, ahora sí. ¿Cuál es la respuesta? Sí, ¿verdad? Nosotros nacimos con la mentalidad humana. O sea, que habla del ser humano que heredó a través de los genes esta naturaleza humana que está en nuestros miembros. Diga conmigo, en mis miembros. Así es que ellos adquirieron la mentalidad humana porque el hombre tomó la decisión de escuchar una voz diferente que no era la de Dios. Y ellos pecaron porque desobedecieron la instrucción de Dios. Génesis capítulo 3, verso 11. Y nos dice así, Génesis 3, 11, el primer libro de la Biblia. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Está hablando con Adán. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Porque Dios les había dado una orden, que de todos los árboles podían comer menos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero
Eva fue tentada, comió, pero también dio a su marido. Y Dios trata con Adán. Génesis 3:12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y por causa del pecado y desobediencia del hombre, perdieron la naturaleza de Dios. O sea, esa naturaleza y esa plenitud que el hombre tenía, si tú te fijas, o sea, un ser humano que nace en una familia, por decir así, sin Dios. No estoy hablando que no tienen una religión, es diferente tener una religión que tener a Dios. Pero ellos van observando y la naturaleza caída empieza a hacer sus manifestaciones desde que el ser humano está pequeño. ¿Sí? Por eso algunos empezaron a estudiar al hombre, el porqué de las cosas, el porqué de las actitudes, el porqué de las reacciones, el porqué del vacío, el porqué de la existencia del hombre. Y entonces empezaron a estudiar y surgió la filosofía y surgió la psicología, que trata del conocimiento del ser humano. Ahora, ¿quién hizo el ser humano? Dios lo hizo. Y Dios lo hizo perfecto. Y Dios lo hizo pleno. Pero cuando el hombre peca, entonces pierde ese rasgo, esa naturaleza de Dios. Y a través de los genes que los vamos recibiendo de nuestros padres, heredamos la naturaleza pecaminosa, querramos o no. Y de pronto el hombre sin Dios en el mundo se deja llevar por esa tendencia de la naturaleza humana, o sea, eso que siente en su ser, sus deseos, sus pasiones. Por ejemplo, el hombre es el centro de atención. Esa es la tendencia de la naturaleza humana. Cuando el hombre vivía con Dios, Dios era el centro de sus vidas. Pero cuando el hombre peca, entonces el hombre se volvió el centro de atención. Es por eso que en el mundo, si ustedes se fijan, todo gira en derredor al hombre. ¿Sí? Lo que yo soy, lo que yo quiero ser, quiero que me vean, quiero que me miren, quiero que me exalten. ¿Qué hace un artista? Vive de los aplausos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si un artista no tiene aplausos, no es nada. Porque lo que lo alimenta es el ego del hombre. Porque el hombre es el centro. Y esa es una obra de la carne. Es una obra de la tendencia de la naturaleza humana. Y entonces el hombre sin Dios es lo que busca. Sí. Oye, ¿por qué estás estudiando? No, pues es que yo quiero tener un nombre. Es que yo quiero tener una posición. No todos dicen yo quiero ayudar, dicen quiero ganar dinero para tener una posición. Quiero ganar dinero para ser alguien. Ah, entonces no eres nada. ¿Se fijan? Todo gira en derredor del hombre. Entonces, ¿en qué condición está el hombre? Esa es la tendencia de la naturaleza humana. ¿En qué condición está el hombre en el mundo? Tiene un vacío en el corazón y trata de llenarlo de muchas maneras, ¿no? De muchas maneras, estudiando, teniendo una carrera, teniendo una novia, casándome, y luego de pronto se casa y se da cuenta que sigue vacío. Que eso no es lo que llena realmente su espíritu. Y entonces el hombre vive para sí, para sentirme bien, para divertirme, para perderme en mis sentidos, el hombre es el centro de atención. Esa es la tendencia de la naturaleza humana, ¿sí? Que vive en sus pasiones, vive en sus deseos, en lo que desea y quiere hacer y las metas que quiere alcanzar.
Así es que por esa desobediencia perdieron la naturaleza de Dios y heredaron la naturaleza y la debilidad humana y adquirieron la manera de pensar. Esa manera de pensar era la manera de pensar de Satanás, ¿sí? Nosotros le decimos la naturaleza humana, pero las ideas, los pensamientos que están en la naturaleza humana es obra de la carne. Y por esa razón, en esa tendencia, Satanás nos tienta. Así es que la tentación es una invitación de Satanás para entregarnos a su estilo de vida. Repito, la tentación es una invitación de Satanás para entregarnos a su estilo de vida. ¿Y cuál es el estilo de vida? El hombre es el centro, no Dios. Y la carne desea las cosas del mundo, ¿sí? ¿Qué sucedió cuando Lot está allá en Sodoma? Que fue poniendo sus tiendas y su esposa y sus hijos empezaron a desear las cosas del mundo. Y empezaron a poner sus tiendas, de tal manera que cuando Dios los saca de esa ciudad de perdición, que era una ciudad llena y atestada de homosexuales, la esposa, cuando van saliendo a una ciudad de refugio para ser salvados, la esposa voltea atrás cuando Dios les dijo: no mires atrás, para que no desees las cosas del mundo. Sin embargo, dice la palabra de Dios que se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en las cosas del mundo. Para que seamos conscientes, ¿verdad? Así es que Satanás nos tienta para entregarnos a su estilo de vida y renunciar al estilo de vida de Dios. Así es que Satanás tentó a Eva y logró que pecara. Desde entonces se mantiene ocupado tratando de conseguir que la gente peque. Incluso tentó a Jesús. ¿Recuerdan ahí la tentación en el desierto? Que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Sin embargo, en cada una de las circunstancias, y lo vemos ahí en Mateo capítulo 4, Él dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo empezó a citar el Antiguo Testamento. Así es que ¿de qué manera podría haber resistido Eva la tentación? Siguiendo los mismos principios que nosotros podemos seguir. Primero, debemos darnos cuenta de que ser tentado no es un pecado. La tentación en sí mismo no es un pecado. Y no hemos pecado hasta que nos rendimos ante la tentación. Por lo tanto, para resistir la tentación debemos, número 1, debemos orar. Debemos orar, pidiendo fuerzas para poder resistirla. ¿Por qué? Porque hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Dios nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable, nos trasladó. Pero de pronto viene la tentación. Y hay muchos tipos de tentaciones. Y aquellos que tenemos el Espíritu de Dios sabemos discernir desde ese primer momento que eso no es de Dios. Y entonces detectas la tentación. Y
tenemos nosotros que entender cómo viene la tentación. Y nos lo dice Santiago, ¿verdad? Así es que la tentación es como un anzuelo, como cuando ponen una carnada para pescar. ¿Han visto esas caricaturas donde ponen un gusanito así para que muerda el anzuelo, el pez? Y está ahí el gusanito que se ve con unos ojitos grandes y brillantes y como diciéndome, aquí estoy, cómeme, ¿no? Y entonces cuando viene la tentación, y lo vemos en el caso de Eva, Eva estuvo razonando mucho y estuvo escuchando otras voces que no eran las voces, que no era la voz de Dios. ¿Qué estuvo escuchando? Ideas, pensamientos, argumentos. Es así como el enemigo, viene y tienta. Con ideas, con pensamientos. Así es que debemos orar pidiendo fuerzas primero para resistir la tentación. Según 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. Es un versículo muy cortito. 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. Así es que este orad sin cesar significa que podemos nosotros andar en el Espíritu o estar orando en el Espíritu todo el día. Mientras estás lavando la loza, orando en el Espíritu. Mientras estás tendiendo tus camas, orando en el Espíritu. Mientras que vas al mercado, estás orando en el Espíritu. Otro de los puntos importantes hablando de la tentación es huir, algunas veces literalmente. Huir algunas veces literalmente. Y esto nos lo muestra con el ejemplo, no lo vamos a leer, pero lo voy a comentar, de José el soñador. Cómo él huyó literalmente. Cuando a él se le había confiado la casa de Potifar y todas las cosas que él tenía, José, estando ahí en ese lugar, un hombre de Dios, un hombre confiable, un hombre con convicciones en Dios. Sin embargo, la esposa de Potifar lo asediaba sexualmente. Y si algunos hombres dicen, yo soy de Dios, pero pueden ser tentados por algunas mujeres. Y algunos varones, viene el enemigo con alguna idea, con un argumento y le dice, ¿sabes qué? No, es que ¿a quién le dan pan que llore? ¿Se fija? Ideas, pensamientos, argumentos. Cuando empiezan a recibir el galanteo de otras mujeres, cuando les dicen, ay, oiga, qué rico, ¿cuál es el perfume que usted trae? Se le ve padrísima esa camisa que trae. Y mira nada más qué corbata. Es de marca, ¿verdad? Marca Diablo, ¿verdad? Y se fija, empiezan a ser tentados. ¿Cuándo qué? Cuando pusieron atención a lo que esa mujer les está diciendo. Y un hombre sabio debe de entender y discernir. Y más si una mujer es insistente, entonces, córrale. Evada a esa persona. Demuéstrele que no está agradado con sus comentarios. José el soñador huyó literalmente.
Y ella le tendió una trampa de tal manera que preparó las cosas que nadie, ningún sirviente estuviera allí en ese lugar para poder seducirlo. Y cuando lo toma de sus ropas, entonces ella se las arranca y él sale corriendo. Pero ella lo acusa de que había abusado de ella y no era verdad. Pero en algunos casos es necesario correr. No escuchar las palabras de una mujer seductora o de un hombre seductor. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué fue engañada Eva? Por sus pasiones. Esa es la concupiscencia que dice Santiago. La concupiscencia de la naturaleza humana, que cuando de su propia concupiscencia fue seducido y atraído. ¿Por qué? Porque está deseando escuchar que otra persona le dice. Está deseando ser alabado. Y en el caso de las mujeres, que podemos ser engañadas por las emociones. Porque en ese día traes tu periodo y te sientes de lo peor. Di conmigo, te sientes, me siento. Pues mira, yo te voy a decir una cosa, ¿no? La mujer puede ser engañada por las emociones. Porque estamos buscando la aceptación de otro, porque nos importa demasiado si nos saludó o si no nos saludó. Y nos vamos más por los sentimientos que por la razón. Y una mujer espiritual razonaría la palabra y no se dejaría guiar por el sentimiento humano. Por eso, si ustedes se fijan, ¿cuántas mujeres en esta congregación se han casado con hombres inconversos? Dígame por qué. Porque se encontraron un muchacho donde ellas se dejaron llevar por la vista de sus ojos y está guapísimo. Eso fue lo que los dio. Una cara bonita, un perfume agradable, un estilo de peinar, así siempre lo soñé. Y luego te lleva al infierno y te da tus cachetadas. Se va con sus amigos. ¿Por qué? Porque esa es la tendencia de la naturaleza humana. El hombre vive para sí. El hombre vive para satisfacer sus deseos y sus pasiones. Esa es la tendencia de la naturaleza humana. O sea, que el enemigo no engañe pensando que te vas a casar con alguien que no es cristiano y que se va a portar, pero súper. No, va a disfrazar. Pero ya que la persona esté ahí, va a mostrar lo que verdaderamente es, conforme a su naturaleza. ¿Sí? Así es que es un engaño. Entonces, José huyó literalmente. Proverbios dice, el avisado ve el mal y se esconde. Para el mundo esto es cobardía. Para un hijo de Dios es sabiduría. El avisado ve el mal y se esconde. Se esconde de los hombres ligeros, se esconde de las mujeres ligeras. Huye, se aparta, se separa. Y tenemos que aprender a decir no cuando nos enfrentamos a algo que nos consta que no es correcto. Tú puedes ser tentado si alguien te viene y te pone en tus manos un fajo de billetes para pedirte algo que no es correcto. Y es una tentación. Y la tendencia de la naturaleza humana es, agárralo, es tu bendición. Pero es un engaño. Un dinero mal habido es un engaño. Así es que sabemos perfectamente lo que no es correcto. Y debemos de entender que la tentación en sí mismo no es pecado, pero es la tendencia de la naturaleza humana.
adquirir algo fácil y decir, Dios me bendijo, cuando no es Dios. Eva entró, la serpiente me engañó. ¿Por qué? Porque se puso a dialogar. ¿Sí? Entonces no podemos dialogar con el tentador. Uno, tenemos que orar para estar fortalecidos en Dios. Dos, huir de la tentación. Decir no cuando nos enfrentamos a algo que no es correcto. Así es que recordemos que el ataque del enemigo es de argumentos, ideas y pensamientos. Argumentos, ideas y pensamientos, dice Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y una fortaleza la levanta una idea, un argumento, un pensamiento, que empiezas a anidar. Es importante diferenciar cuáles son las obras de la carne o las ideas del diablo. Gálatas 5:16. Y el enemigo es tremendo porque viene una y otra vez, y te empieza a lanzar argumentos y empieza a decir, mira, no le hace, no, sí te va a ir bien, mira, con ese muchacho es bueno, mira, se va a convertir, mira, ni en sapo, porque nosotros no convertimos a nadie, y no porque te metes en una cochera te haces carro, ¿verdad que no? No, y no porque vienes a la iglesia eres cristiano. ¿Sí? El enemigo nos mata. Por eso es necesario andar en el Espíritu. Y dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Así es que los deseos de la carne, acuérdate, es la naturaleza que heredamos después de que el hombre pecó. Pero aquí está Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos, ¿qué pasa? Se oponen entre sí. ¿Para qué razón? Para que no hagas lo que quieres. ¿Cierto? Se oponen entre sí. Entonces viene esa vocecita que te está diciendo, no, por ahí no. No participes en esa conversación. No participes en esa difamación, porque ese es un deseo de la carne. Ahorita lo vamos a comprobar. Así es que la carne y el espíritu se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Así es que se levanta una guerra de argumentos, las de la carne y el espíritu. Argumentos. Quizás ustedes vieron aquella caricatura, no sé si recuerdan, de un hombre que estaba librando una guerra de argumentos. Y se veía el hombre, y se veía un angelito bueno en un hombro, en el derecho, y el otro angelito en el izquierdo. ¿Cuántos lo vieron en alguna ocasión? Y entonces el angelito que está a su mano derecha le está diciendo, tienes que estar muy atento y perdona a tu hermano. Y venía el otro, ¿ya te diste cuenta cómo es tu hermano? ¿A poco lo vas a perdonar? No, hombre, no, olvídalo, te mata. Y empieza, y luego el angelito, no, fíjate, si tú no perdonas, entonces Dios no te va a perdonar. Se fijan, es una guerra.
Es una guerra de argumentos. Es una guerra. Cuando el enemigo viene y empieza a hablar y empieza a tentar. ¿Cuántos se empiezan a alejar de los caminos de Dios porque fueron tentados? Tentados a gustar algo del mundo y fueron atrapados. Y escucharon más la otra vez porque estaban flacos en su carne. Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Porque vemos que en el Antiguo Testamento la ley señalaba el pecado. Y los mandamientos que ellos recibieron eran mandamientos morales. Y los mandamientos morales todavía están vigentes. Los que no están vigentes son los mandamientos ceremoniales. Pero sí los morales: no robarás, ¿sí? No fornicarás, no adulterarás. Ahí no mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo, y ahí están todos los mandamientos. Así es que dice: si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Por qué? Porque la ley estaba señalando el pecado. Y ellos no conocían el pecado sino cuando conocieron la ley o cuando conocieron los mandamientos. Y cuando se expusieron a los mandamientos y ahí dice no robarás, entonces se dieron cuenta que aquel que tomaba algo que no era suyo, la ley le decía: eres pecador. Y antes era más grave, porque aquel que robaba le cortaban la mano. Y el hijo que se rebelaba lo apedreaban. Y ahora decimos: ¿qué hago con mi hijo? Pues es que siempre lo acaricias y cuando se rebela, en lugar de ponerle una disciplina, mira, déjame profetizarte a la cara. Yo declaro que tú vas a ser un niño obediente. Dele una zumba y verá que le dejará la vara una lección que alejará que la necedad en el corazón del muchacho se vaya. Y aquel adolescente que empieza: no, es que es la etapa. No, ¿cuál es la etapa? La rebeldía es pecado y la rebeldía es del diablo. No, ¿y usted qué, papá? ¿Cómo que usted qué? Se me agarra sus cositas y se me va, porque aquí en esta casa su padre y su madre son la autoridad que Dios puso, y si usted no está dispuesto a obedecer todos los lineamientos, usted no cabe en esta casa. Le voy a decir cuáles son las reglas. Es que yo no soy cristiano. Yo no te estoy preguntando si eres cristiano. Lo que sí te estoy diciendo, que si tú vas a la escuela, tienes autoridades que tienes que obedecer. Y que tú vas a trabajar, tienes autoridad que tú tienes que obedecer. Esa es la rebeldía del diablo. Esas son las actitudes del diablo. Entonces, no eres cristiano, pero aquí hay reglas. Y si tú acatas las reglas, te quedas. Y si no acatas las reglas, te vas. Ay, qué malo. No, fíjate que Dios es bueno. Y cuando Dios disciplina, es porque nos ama. Y cuando Dios nos azota, es porque nos ama. Porque quiere que nos parezcamos a Él y no al otro. Y luego dice ahí, Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ahí las empiezan a manifestar. Es la tendencia de la naturaleza humana.
Es la idea o pensamiento contrario a Dios. O sea, el que fornica, el que adultera, el que manifiesta esa lascivia. ¿A qué está expuesto? ¿Qué es lo que está viendo? Esas son las obras de la carne. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Dios es ser recto, puro. Si eres joven, respeta a tu novia. Si eres casado, respeta a tu esposa. No la prostituyas sexualmente. ¿Sí? Porque bajo la bandera del matrimonio, muchos maridos abusan de sus esposas. Y Dios va a tratar. Y la mujer debe poner límite. Gálatas 5:20. Idolatría, hechicerías. Porque algunos dicen, no, pues es que yo soy cristiano, pero como mi marido no se convierte, entonces ya fui para que me hicieran la limpia. ¿Sabe? Y te canchas unos cuantos demonios y aparte al esposo también. Esto es una obra de la carne. Buscar a los brujos. Es una obra de la carne. Consultar las cartas. Es una obra de la carne. Abres una puerta de inmundicia, de opresión. Y luego Gálatas 5:21 dice, envidias, homicidios. Me salté algunos. Enemistades. No, yo soy de Dios. Pero estás peleada con tu comadre, con la consuegra, con la vecina, con la hermana en la iglesia, y mientras que ella entra por un lado, tú sales por el otro. Entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Y qué es andar en la carne? Andar en la carne es tener contiendas, disensiones, herejías, porque algunos se vuelven herejes y dejan a Dios, envidias, homicidios, borracheras. Dile a tu compañero, ¿sí? ¿Por qué los borrachos no heredarán el reino de Dios? Y con terapia pues no se va a sanar. Pero la única terapia es, mírate en el espejo y ve que ahí dice que los borrachos es una obra de la carne. No estás enfermo. Es un acto de cobardía esconderse en la droga, en el vino. En lugar de arreglar tus asuntos. ¿Qué es lo que te hiere? ¿Qué es lo que te enoja? ¿Qué es lo que te hace vivir en el pasado? Es que nunca me quisieron. Bueno, quiérelos tú. Es que nunca me perdonan. Perdónalos tú. Porque si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. No podemos estar como el mandibulín. Nadie me respeta. Aquel tiburoncito. Solamente los de mi generación entienden lo que estoy diciendo. Y ahí está la joven emocionada y casada. Ay, mi amor, y estamos en el altar y los ojitos se nos caen de amor, de miel. Te amo, mi amor. Ay, cómo deseo, me caso porque quiero estar contigo. ¿Y se casan? ¿Y no están juntos? ¿Por qué? Porque él está todo el día metido en la pantalla y todo el día tiene el celular en la cara. Y cuando comen tienen el celular y cuando se duermen tienen el celular. Ay, mi amor, me casé porque quiero estar contigo. Oye, espérame, hoy en este fin de semana, ahorita vengo. Y ya no regresa. ¿Por qué? Porque se fue con sus amigos. Porque la botella fue número 1, fue su Dios. Se le olvidaron todos los principios, se le olvidó la fidelidad, se le olvidó el compromiso, se le olvidó el pacto, se le olvidó todo.
Esa es una obra de la carne. Sí, digo porque para que nosotros entendamos si andamos en el Espíritu, ¿no? Y dice, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice ahí, los que practican. Esta palabra practican, del griego praso, significa desempeñar repetida o habitualmente. Y difiriendo, que propiamente se refiere a un solo acto por implicación, ejecutar, lograr. O sea, es diferente practicar a ejecutar un acto. ¿Sí? Porque una persona que practica es una persona que repite habitualmente. Repite habitualmente. Pecado tras pecado. Es que no sé por qué soy tan bocona. No te preguntes por qué eres. Arrepiéntete. Esa es una obra de la carne. Ese no es un rasgo de Dios. Eso no es un rasgo del carácter de Dios. La persona que anda en la carne, pero que experimenta una lucha entre la carne y el espíritu, es una persona que ha nacido de Dios. ¿Por qué? Porque si tienes el Espíritu de Dios y conoces los principios de Dios y de pronto te encuentras en una tentación, hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Y el Espíritu te dice, no está bien. No, deja eso, deja esas costumbres. No vayas ya con tu comadre a chismear. No difames, cállate. Es una lucha. Pero si cedes a la tentación, opacaste al Espíritu Santo. Y es delicado. Es delicado porque imagínate, el tema que estuvimos viendo anteriormente, ¿no? Jeremías aprendió a escuchar la voz de Dios y a obedecerla. El que no aprende a obedecer rápido la voz de Dios va descendiendo y empieza a experimentar una muerte espiritual que después se le hace fácil cualquier cosa. Así es que es diferente. Cuando hay una lucha entre la carne y el espíritu, es una persona que ha nacido de Dios, pero que fue tentada por el diablo en cualquiera de los pecados atrás mencionados. Y ya es importante mencionar que hay que vencerlos. Estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra, somos peregrinos y vamos pasando. Debemos estar orando. Andar en el espíritu es no salirte de la presencia de Dios. Pensamos que estamos en la presencia de Dios solamente cuando estamos aquí, cantamos y adoramos. No, estamos en la presencia de Dios porque hemos sido marcados por el Espíritu Santo de la promesa que está en nosotros. Y tenemos la capacidad de orar en todo tiempo y en todo lugar. Lo podemos hacer en el Espíritu, o sea, calladamente, en donde quiera que vamos, pero estar en el Espíritu. Estás orando, pero estás meditando la palabra de Dios. Definir claramente que la tentación no viene de Dios, sino de nuestra propia concupiscencia, que significa de nuestros propios deseos carnales. ¿Sí? No estoy hablando de la prueba es otra cosa, sino de la tentación. Satanás te tienta para destruirte. Dios te prueba para pasarte a otro nivel.
Ceder al pensamiento humano es un acto de desobediencia que te lleva a pecar. Repito, ceder al pensamiento humano es un acto de desobediencia que te lleva a pecar. Así es que es importante definir qué tipo de pecado es y aléjate. Tú sabes que no es de Dios, aléjate. Haz los pasos que tengas que dar para evitar esa situación. Renuncia a esa idea, renuncia a ese pensamiento contrario a Dios, porque esa idea y ese pensamiento es lo que está anidando, es lo que te está empujando. El enemigo trata de entrelazar como un juego de palabras, como lo hizo con Eva. Para que ella cayera en el engaño y en el ardid de lo que él quería lograr. Usa la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si ustedes se fijan en las 3 tentaciones que pasó Jesús, él dijo, escrito está. Él supo discernir de qué manera estaba siendo tentado. Una, estuvo siendo tentado con la comida, porque él había ayunado 40 días y 40 noches y estaba débil en su carne. Pero supo cómo defenderse en el momento justo. También fue tentado en la vanagloria. Y muchos de nosotros podemos ser tentados con todos este tipo de pecados. Ahora, quiero que notes Gálatas 5:22, para que nosotros reflexionemos cuáles son los frutos del Espíritu. O andar en el Espíritu. ¿Cómo puedo yo andar en el Espíritu? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Mira, mientras yo voy diciendo los nombres, ve poniendo tu nombre. Sí. Ahí le pones Marta tiene mucho amor. Marta tiene gozo. Reinaldo tiene paz. Y ve poniendo tu nombre. Sí. Laura tiene paciencia. Vanessa tiene benignidad. Claudia tiene bondad. Y así, poner nuestro nombre. Y luego pregúntate, ¿me identifico? Fe. Verónica tiene mansedumbre. Pati tiene templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. O sea, las personas que andan en esto, una persona mansa, una persona que tiene dominio propio, una persona que es bondadosa, que se extiende la bondad a través de su mano, una persona que es fiel, porque eso es fe aquí, en los frutos, se puede decir que es una persona que anda en el Espíritu. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si usted lo tuviera que hacer literal, ¿qué haría? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne.
Si tuviera que hacerlo literalmente, no estoy diciendo que así sea, es un ejemplo. Ajá. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. O sea, las pasiones y los deseos de la carne, los que son de Cristo, los que andan en el Espíritu, las han crucificado. Ahora, tóquese porque aquí está la tendencia de la naturaleza humana. Y dígase a sí misma, ¿de veras? ¿De veras ha crucificado su carne? No, yo les digo porque de veras hay algunos que sinceramente usan las redes sociales como para que, ¿sabes qué? Conózcanme todos. Yo la verdad prefiero esconderme más porque así me critican bárbaro todo el mundo. ¿De veras? ¿Y qué? Los celos, la envidia y nada que ver. Y tú dices, Dios mío, no puede ser. Y esos que se dicen que son hijos de Dios y que son cristianos. Qué tremendo. Y alguien que es espiritual no se defiende. Ora. Pero no se puede decir que tienen los frutos del Espíritu. El que te quiere matar, el que te difama, el que te envidia, el que murmura. Y peor, el que te difama. Y se esconde bajo un seudónimo, ¿no es cierto? Eso es tremendo. Eso es tremendo. Y Facebook no hace nada. ¿Sí? Y yo les digo, no, de pilón, somos figuras públicas y algunas esposas de pastores se exhiben mucho, la verdad. Y el enemigo es tremendo, cómo tiene apuntalado nuestra vida, nuestra familia. No, yo no quiero que me conozcan a mí, que conozcan a Cristo. Que conozcan al Padre, que conozcan a Jesucristo. Es imposible que nosotros que somos figuras públicas no estemos expuestas a situaciones. Pero en la carne uno desea muchas cosas, ¿verdad? O sea, eso es lo que desea la carne. La carne desea venganza, la carne desea exhibir esas personas, la carne desea, ¿cuál es la palabra? Echarles la poli. Eso es lo que desea la carne. Porque lo más tremendo es que en difamaciones que suben algunos cristianos, o sea, les mandan los correos a muchos de ustedes y se la creen. Esos que se la creen andan en la carne. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo vas a juzgar? No oigo. Por los frutos. ¿Qué son los frutos? Estos son los frutos. El carácter. ¿Cierto? San Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo. O sea, sí, mi carne siente hacer esto, pero no, oro por mis enemigos. Señor, encárgate tú. Y algunos, de veras, o sea, Dios los entrega a una mente reprobada. Porque dicen, no tienen temor de Dios. Entonces no debemos de buscar la vanagloria ni el egocentrismo. De pilón somos figuras públicas y cuántas mujeres en la carne están deseando. Algunas se sueñan con los pastores. Y salen, ay, mi esposo tan lindo, mi esposo.
Ay, por favor, no, sale. Shh. Ay, vean mi gorro nuevo que traigo hoy. Ay, ¿qué? O sea, todo eso es vanidad, la verdad. Nuestra familia estaba más protegida en el anonimato que expuestos, porque ya saben, mira, ese es su niño, esa es su familia, eso es esto, este es esto. ¿Cierto? ¿Cuántas cosas se han hecho por medio del Facebook? Y yo le dije a Artemio, oye Artemio, ¿no puedes hacer algo? Y dice, no, si el presidente, todo lo que lo han difamado, y no ha podido quitar las cosas ahí porque Facebook no tiene el carácter para quitarlo si está de acuerdo a la difamación bajo la bandera de tenemos libre expresión. Ajá. Y dice el verso, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es crucificar la carne? Mi manera de pensar, según la carne. Esto ya no cuenta. Eso es lo que yo era. Pero ahora quiero ser como Cristo. Creyendo conforme a sus palabras, porque Él me amó y se entregó por mí. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El que anda en el Espíritu, en el pensamiento de Dios, no puede vivir conforme a la carne, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Estoy hablando una versión parafraseada. ¿Cuáles son los rasgos de andar en el Espíritu? Número 1. El hombre interior solo piensa en lo espiritual. El hombre interior solo piensa en lo espiritual. Porque Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El otro día iba con una de las servidoras, ella me traía en las mañanas cuando me vengo a las reuniones de las mujeres. Y yo no sé qué pasó, pero ella iba a tomar su carril y entonces vimos que se adelantó otra mujer en su camioneta y era terrible su reacción y su actitud y estaba maltratándonos por la ventana y su cara se desfiguró, enojada, roja, diciendo una de cosas. Y yo nada más volteé y le hice las manos así como, si te ofendimos, perdónanos. Y se adelanta y se atraviesa. Y le dije yo a la hermanita con la que iba, tú tranquila, quédate ahí y espera. Y entonces en ese momento estaba ella y volteaba así, a ver qué, si se bajan y me buscan bronca o problema. Y nosotros como si nada, y yo, si te ofendimos, perdónanos. Y que se va. Imagínense lo delicado que es que se encontrara una mujer agresiva o que le desfundara la pistola. Y qué tremendo. Esa era una obra de la carne, porque cualquiera puede fallar, ¿verdad?
O sea, cualquiera puede fallar, cualquiera puede cometer errores, pero hay que estar dispuestos a aceptar si cometí un error y aún si no lo acepté, por traer la paz. ¿Cierto? Así es que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cómo se van a vengar? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo me voy a desquitar? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué motiva esa tendencia? Hablando de las dos naturalezas. Fíjate, la naturaleza de la carne y la naturaleza del Espíritu. Primero vamos a definir lo que significa naturaleza. Es el conjunto de características intrínsecas de un ser. Naturaleza, repito, es el conjunto de características intrínsecas de un ser, animal o cosa. Por ejemplo, una de las características de un ave es volar, ¿cierto? Esa es la característica de un ave, es volar, por eso vuela. Una característica del cerdo es gustarle el muladar, por esa razón se recrea en el lodo. ¿Qué es eso? Es según su naturaleza. La característica de la naturaleza pecaminosa se recrea en el pecado. Por eso peca. Y la característica de la nueva creación en nosotros es que ama las cosas de Dios y por esa razón se deleita en la santidad. ¿O no? Se deleita porque es su naturaleza. Tenemos una naturaleza nueva, la naturaleza de Dios. Tenemos el Espíritu Santo, es lo más santo de Dios. Todo conforme a su naturaleza. Se cuenta en una ocasión que iba en un camino una tortuga e iba a pasar cerca de un charco, pero de pronto venía un alacrán y ese alacrán empezó a pedirle a la tortuga que lo pasara hasta el otro lado porque no quería hundirse en esa agua sucia. Y entonces la tortuguita le dijo, no, amiguito, es que tú eres muy traicionero. Mira, si yo te dejo subir, me puedes picar en mi cuellito. Y entonces dijo, no, de veras, te lo prometo, me voy a portar bien. Y entonces la convenció y el alacrán se sube en su caparazón y iban rumbo ya directo al otro lado. Cuando de pronto la tortuga siente un piquete tremendo en su cuellito. Digan todos, Y entonces voltea a la tortuguita y le dijo, me prometiste que no me ibas a picar. Y dijo, perdóname, es que es mi naturaleza. Todo conforme a su naturaleza. Así es que la nueva creación se deleita en la santidad de Dios. Nuestro hombre espiritual piensa continuamente en el bien, porque tiene la mente de Cristo, según 1 Corintios 2:16. Anótelo nada más. 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, para tener la mente de Cristo, si no lees la Biblia, no puedes decir tú que eres lleno del Espíritu. Según Efesios 5, 18 y 19. ¿Sí? Antes, sed llenos del Espíritu, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, sean plenos, atiborrados de la presencia de Dios. Cantando entre vosotros con himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones.
La simiente o la semilla de Dios todo el tiempo genera pensamientos. La simiente o la semilla de Dios o la palabra de Dios todo el tiempo genera pensamientos. Y estos pensamientos son pensamientos espirituales. Por esa razón el apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, Filipenses 4:8, y no le está hablando a los primos, se fija, a los hermanos. Por lo demás, hermanos, estamos hablando de los hermanos en Cristo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, pensad. Así es que nos está dando la pauta, qué es lo que nosotros debemos de pensar para que nuestra mente no esté ociosa. Y cuando se te presenta una situación, ¿cómo vamos a responder? Si no estamos llenos del Espíritu Santo, si no estamos con la semilla de Dios, el principio de Dios, la palabra de Dios. Si tú observas este verso, en cada característica muestra el carácter de Jesús. Fíjate, dice, piensa en lo verdadero. Jesús es genuino, Jesús no miente, Jesús es íntegro, Jesús es leal, Jesús es transparente. ¿Cierto? Ese es su carácter. Piensa en eso, sé verdadero, sé genuino, no te corrompas, no mientas, no encubras, sé honesto, todo lo honesto, sin ningún grado de corrupción, santo, no admite cohecho, no miente, justo, alguien cabal que no hace acepción de personas, que no tiene favoritismos, que paga a cada uno según sus obras, o sea, él no premia la injusticia. Isaías 11:3, hablando proféticamente de Jesús, anótelo nada más. Isaías 11:3, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Se fija? El que es espiritual no juzga por lo que ve. No juzga por lo que ve, no abre su boca con ligereza, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Porque alguien dijo, ay, esa persona hizo esto, y tú dijiste, ¿cómo es posible? Y ya ves a la persona y ya se te distorsionaron los ojos al verla. ¿Por qué? Porque creíste algo que no te consta. Eso no es una mujer espiritual, un hombre espiritual. Un hombre espiritual es que no se dejará ni arguirá por lo que oigan sus oídos, ni según la vista de sus ojos, porque se hará juez de malos pensamientos, dice Santiago. Verso 4, Isaías 11:4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Cómo matará al impío? Con el espíritu de sus labios, con la palabra. ¿Cómo nos defendemos? Con la palabra. La palabra tiene poder, la palabra tiene autoridad para deshacer las obras del diablo. Verso 5, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y también dice, piensa todo lo puro y todo lo amable. Jesús era amable, gentil, suave, tierno. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Piensa. Esto es espiritual. Y el que anda en el espíritu tiene los rasgos y las características de Jesús. Filipenses 4:8 dice, en fin, hermanos, hablando de una versión parafraseada, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. ¿Ha visto gente así? Que siempre encuentra algo bueno en cualquier persona.
Piensa lo justo, lo puro, lo que es amable, lo que es verdadero, lo que es noble. También piensen en lo que tienen alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso, porque el que envidia no reconoce nada de otros. Pero el que reconoce, entonces significa que tiene su mente pura. El que ejercita su mente y pensamientos en estas recomendaciones es alguien que anda en el Espíritu. El hombre carnal siempre piensa en su conveniencia y en sus intereses personales, sin importarle hacerle daño a los demás. El hombre espiritual, aun cuando duerme, sueña en realizar actividades que ayuden a su crecimiento espiritual. No estoy hablando de un fanático religioso que machetea la Biblia y luego va y se porta como una araña así. No. Estoy hablando. No estoy hablando de las cucarachas del templo, ¿no? No. Estoy hablando que aquella persona que ama a Dios y alaba a Dios de corazón y medita la palabra, entonces se acuesta y hasta está cantando mientras que duerme. Y sueña, ¿qué voy a hacer para mi crecimiento espiritual? Y otro, ¿qué? ¿Para qué me dejas esta tarea? ¿Qué carga tan pesada ponen en el ministerio? Pues si no meditamos la palabra, la simiente de Dios no va a producir vida. Y solamente somos como los que predicamos, como pericos hablando, y los que cantan, como mariachis que cantan. No, las cargas no son pesadas. Tú dime lo que para mí es un estilo de vida, porque soy hija de Dios. Orar, leer la palabra, meditar, cantar. Por lo regular yo no soy de los que canto audiblemente, pero en el espíritu siempre estoy cantando adentro. Siempre estoy cantando, por eso me gustaba mucho la danza, porque es interpretativa. O sea, expresar. Adoro a Dios en mi casa. Expresar, pero adentro siempre estoy cantando, siempre estoy en esa armonía en el espíritu. Así es que el hombre espiritual pasa el día pensando en lo espiritual, en sus principios y orando sin cesar. Y se mueve a la derecha. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a manejar este negocio? Ay, ¿me cambiaré de casa? ¿Realmente será lo pertinente? ¿Cómo hago, Señor, para tratar con esa hermana difícil de carácter? Dame sabiduría. ¿O cómo le hago para evadir a ese hombre sensual o esa mujer sensual? Dios le dice en los Proverbios capítulo 6, ni lo lean, nomás apúntenlo, porque ahí habla de lo que les estoy diciendo. El hombre carnal piensa en las obras de la carne, pero el espiritual en las cosas del espíritu. Si no oras, si no te acuerdas de Dios, ni meditas la palabra, ni cantas al Señor, decidirás conforme a tus deseos carnales y andas en la carne o en desobediencia a Dios. Así es que si oras sin cesar, meditas la palabra, cantas al Señor, piensas en su palabra, decidirás conforme al pensamiento de Dios y vives una vida en el Espíritu. Te animo a vivir una vida en el Espíritu. Oremos. Padre, Señor, tu palabra nos ha examinado. Y mi Señor, hemos sido concientizadas de cómo estamos viviendo. Si somos marcados por el Espíritu Santo y estamos experimentando esa lucha de la carne y el Espíritu, de nuestros propios deseos carnales y de tus deseos, Señor. Oh mi Dios, que podamos orar sin cesar y ser fortalecidos en el hombre interior. Que podamos meditar tu palabra y tu palabra nos alumbre.
y se meta a los lugares oscuros para que nosotros nos demos cuenta de las intenciones de nuestro corazón y de nuestras motivaciones. Oh, mi Señor. Oh, mi Señor. En nuestra manera de hablar, de vivir, de reaccionar, de decidir, podemos decir si andamos en la carne o en el Espíritu. Oh, mi Señor, queremos tu vida. Queremos tu vida, Señor, y tu carácter, tu naturaleza, Señor. Y todo será conforme a nuestra naturaleza. Oh, mi Señor, que ninguno nos perdamos. Que avancemos, Señor. Que avancemos. Que eso que tú nos estás pidiendo, pedimos, Señor, ser fortalecidos. En el nombre de Jesucristo. Queremos hacer una oración especialmente por aquellas personas que han estado batallando entre la carne y el Espíritu en unas decisiones, y no es una sola, son varias. Son varias determinaciones que han estado delante de ti, y tú sabes, el enemigo viene y te vuelve a engañar y te dice no. Si estás en esa condición, si te pido de favor, te puedes extender aquí adelante, mientras que los demás siguen ahí en su lugar, en esa comunión íntima con el Señor. Hoy es el día de tomar decisiones, y todo es conforme a nuestra naturaleza. Y tú te tienes que preguntar, ¿cuál es mi naturaleza? ¿Cuál es mi naturaleza? ¿Estamos marcados por el Señor? ¿Estamos marcados por el Señor? ¿Tenemos el Espíritu Santo? Es lo que tienen que preguntarse todas las personas aquí están enfrente. Todo es conforme a su naturaleza. Si hay alguien que no tiene el Espíritu Santo y no es de Cristo, entonces no tiene la naturaleza de Dios. Y necesita en este momento decirle: Señor, Señor, te quiero a ti. Oh, mi Señor, yo quiero tener la naturaleza divina. Señor, yo quiero ser tu hijo, tu hija. Yo quiero ser marcado por tu Espíritu Santo. Estoy aquí, Señor, pero quiero ser tuyo, quiero ser tuya. Quiero lo verdadero, quiero lo puro, quiero lo recto. Oh, mi Dios, quiero que me des tu naturaleza divina. Y mi Señor, aquí, los que están aquí enfrente, habla con el Señor y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, delante de ti. Tú conoces mi vida, mis pensamientos. Tú conoces, Señor, que he estado en esa lucha entre dos pensamientos. Pero en este momento yo quiero tomar determinaciones que queden firmes. Oh, mi Señor, a pesar de que luche, a pesar de que me duele, a pesar de que tengo que renunciar, quiero decirte, Señor, que sí quiero. Que en ese momento me des la fuerza que necesito. Dame la fuerza, Señor, para decir no. No. No a ese pecado. Dame la fuerza, Señor, para vencer. Y sé que tú eres fiel, Señor. Y yo quiero ir más allá de las lágrimas. Quiero ir en obediencia. En obediencia, Señor.
Y ya no más esa vida. Y ya no más esos deseos carnales. Y ya no más esa rebeldía. Ya no más hacer mi propia voluntad. Quiero decirte, Señor, ya no vivo yo. Dile, ya no vivo yo, sino que tú vives en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Señor, quiero hacer lo que tú dices, no lo que yo quiero. No mis conceptos humanos. Le cierro la puerta al enemigo. Le cierro la puerta con toda idea, con todo argumento, con todo pensamiento que no viene de ti. Señor, libera mi alma, mi espíritu. Sí, mi Señor, dame libertad, libertad de tu espíritu. Y creemos, Señor, que toda venda se corre para que puedan ver y entender tu perfecta voluntad, Dios. Sí, mi Señor. Ahora dé gracias, dé gracias. Dé gracias al Señor y dígale: muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque sé que tú me sacas adelante. Sé que tú me sacas a lugares espaciosos. Sé que vienen tiempos de gozo, vienen tiempos de paz, vienen tiempos de cántico, vienen tiempos de florecimiento, dice tu Dios, en el cual tú vas a poder cantar ahí en ese desierto. Tú vas a poder florecer en ese desierto porque vas a entender mi plan y mis propósitos. ¿Por qué estoy permitiendo? Dígale: gracias, Señor. Gracias, Señor, por los cánticos de liberación. Gracias, Señor, por los conceptos que he podido entender que no te agradan, Señor. Oh, mi Señor, recibe todo honor. Recibe todo honor, recibe toda gloria. Recibe todo reconocimiento. Y mi Señor, y decimos no al mundo, porque todo será conforme a nuestra naturaleza. Y si nosotros nacimos de Dios, debemos demostrar la naturaleza de Dios a través de esa gracia divina que Dios nos da. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esa naturaleza nueva que tú has puesto en nosotros. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. A ti te damos honor, te damos gloria y te damos reconocimiento. Y Dios te dice: no hay nada que tú dejes que no sea recompensado, dice tu Dios. Mucho más allá de lo que tú te imaginas. Dice Dios: yo te voy a recompensar, yo te voy a levantar, yo te voy a definir. Tu identidad será clara, porque aquí yo te he dado la identidad de hijo de Dios. Hijo de Dios, lavado con mi sangre preciosa. Te he redimido, dice tu Dios. Te he comprado, me has costado. Te quiero a ti. Te quiero a ti, dice Dios, dice tu Dios. Te quiero a ti. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, Señor. Recibimos tu amor, recibimos tu perdón, recibimos tu aceptación por medio de esa obra preciosa, Señor, que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, y agradecemos tu amor, tu paciencia en cada uno. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. No se vaya sin dar un abrazo a la persona por la cual está orando. Que usted sea los brazos del Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga mucho y andar en el Espíritu. Vivamos en el Espíritu. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.